María Soledad de la Fuente, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, con una aproximación al anteproyecto de ley de violencia hacia la infancia. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al doctor Carlos Villagrasa y a todo su equipo que ha hecho posible la realización de este encuentro, y para mí, como no es un honor encontrarme entre tantísimos juristas con tanto prestigio para hablar de un tema que a todos nos preocupa y a todos nos interesa. Yo en concreto les voy a hablar de un anteproyecto de ley orgánica muy reciente en el tiempo, desde enero mismo de este año, sobre la protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Y como todos ustedes saben, la ratificación por España de la Convención sobre los Derechos del Niño pues obliga a nuestro país a garantizar el derecho fundamental a la protección del menor, y para ello se hace o se obliga a través de diferentes medidas, a través de medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas. Con ello, como digo, se alcanza a la protección del interés de los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de violencia, de perjuicio, de abuso físico-mental, de malos tratos o de explotación laboral o sexual. Nuestro legislador ya ha adoptado una serie de medidas, varias, pero me gustaría mencionar así como la más significativa la Ley Orgánica de Protección del Menor del año 96, a la que le han seguido otras dos recientes en el tiempo, como digo, que las más significativas, que son la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio o la Ley 26/2015 de 28 de julio, ambas de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Pese a los avances, como digo, que hemos conseguido a través de estas leyes, el Comité de los Derechos del Niño, tras un examen sobre la situación de la infancia en España en el año 2010, recomienda a nuestro Gobierno la aprobación de una ley integral sobre la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y que tenga principalmente dos objetivos: o que garantice, por un lado, la reparación de los daños que hayan sufrido los niños cuando son víctimas, y en segundo lugar, también que garantice una atención mínima en caso de que los niños, niñas y adolescentes sean objeto de violencia. Estos antecedentes es con el que nuestro legislador promueve, dicta o empieza con este anteproyecto de ley orgánica sobre protección del menor en este ámbito, en el ámbito de la violencia, y como todo anteproyecto de ley o como toda norma dispositiva tiene un ámbito objetivo y un ámbito subjetivo. Respecto al ámbito objetivo, es decir, qué situaciones se refiere el anteproyecto, el ámbito objetivo de este anteproyecto lo que establece es el respeto a la dignidad, a la libertad y a la igualdad, y a la protección de los derechos fundamentales del menor que garanticen el libre desarrollo de su personalidad en un entorno libre de violencia. Si nosotros observamos, el anteproyecto utiliza continuamente la palabra violencia, incluso en el propio título del anteproyecto ya aparece esa palabra, la palabra violencia. Pero ¿qué debemos entender a efectos del anteproyecto? ¿Qué se entiende por violencia en la infancia? El anteproyecto nos da una definición de violencia en la infancia, entendiendo toda forma de perjuicio o abuso físico, mental o moral, sea cual fuere su forma de comisión, incluida la realizada por medio de tecnología de la información y de la comunicación. Si nosotros atendemos al tenor literal de esta definición, nos damos cuenta que la misma se caracteriza porque es extensa y porque es un poco ambigua. Entonces, el propio anteproyecto de ley atiende a esta problemática, por así decirlo, que se podría plantear, y entonces nos define qué se entiende o cuáles son las situaciones que pueden encubrir situaciones de violencia a efectos de esta ley. Establece una numeración que yo creo que es simplemente ejemplificativa, porque ya la aplicación, cuando el anteproyecto se convierta en proyecto y luego en ley, determinará, y sobre todo con la aplicación de los tribunales, se determinará qué se entiende por violencia a efectos de esta norma. Como digo, pues el anteproyecto entiende por violencia, entre otras cosas, el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes y denigrantes, el trato negligente, la explotación y las agresiones y abusos sexuales, la corrupción, el acoso escolar,
la violencia de género, la mutilación genital femenina, la trata de seres humanos con cualquier fin o el matrimonio infantil. Si nos damos cuenta, como os digo, o como les digo, son una lista que creo que a todos los efectos es explicativa y que, como digo, será la propia aplicación de la norma cuando llegue a ser norma como tal y aplicable a ser derecho positivo, la que establezca por la aplicación de los tribunales que se entenderá por violencia efectos económicos. Respecto al ámbito subjetivo, es decir, ¿a qué está destinado esta norma? Este anteproyecto, pues podemos distinguir por un lado un lado activo y por otro lado un lado pasivo en el ámbito subjetivo. En el lado activo pues se van a encontrar todas las personas menores de edad que se encuentren en un territorio español con independencia de su nacionalidad, origen racial o étnico, religión, sexo, discapacidad o enfermedad, orientación sexual o de género, lengua, cultura, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social. Respecto del lado pasivo, es decir, a quién tiene que cumplir los requisitos, lo que preceptúa este anteproyecto de ley, pues el propio anteproyecto de ley nos dice que las obligaciones establecidas en la ley son exigibles a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que se encuentren en territorio español y que se relacionen con menores por cualquier circunstancia. También es necesario que estas personas que constituyen o que integran el lado pasivo del ámbito, la perspectiva pasiva del ámbito subjetivo de aplicación de la norma, pues es lógico que sean aquellas personas que tienen un contacto habitual con los menores y que no han podido ser nunca condenados por sentencia firme contra la libertad e integridad sexual o por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Ya centrándonos en las medidas que establece el anteproyecto de ley para la protección concreta de los niños, niñas y adolescentes cuando son víctimas de violencia, podemos distinguir que el anteproyecto establece 3 niveles de actuación. Un nivel de concienciación, otro de prevención y otro de detección. El nivel de concienciación, el anteproyecto establece, por así decirlo, que las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen que adoptar una serie de medidas preventivas. Una serie de medidas, más que preventivas, una serie de medidas que sean formativas. Y establece un deber con carácter general y otro con carácter específico. Con carácter general, este nivel de concienciación, las administraciones públicas pues deben promover en el ámbito de sus respectivas competencias, y cuando hablo de administraciones públicas, lo digo tanto a nivel estatal, de comunidad autónoma como local, deben establecer, como digo, campañas y acciones concretas de información para informar a la sociedad de que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir un buen trato. Respecto a ese deber específico al que me he referido en el nivel o la medida de concienciación, se está refiriendo el anteproyecto de ley o quiere contemplar el anteproyecto de ley y quiere abordar el uso y el abuso por nuestros niños, niñas y adolescentes de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Todos sabemos que los niños, niñas y adolescentes hacen uso y abuso de las redes sociales. Entonces, el nivel de concienciación lo que intenta de forma específica es inculcar a esos niños, niñas y adolescentes un uso seguro y responsable de la red. Y responsable, no irresponsable, que ha parecido, que lo he dicho muy deprisa, me parece que respecto a los niveles de prevención y detección, estos niveles se van a distinguir o los va a estructurar el anteproyecto de ley en diferentes ámbitos. En aquellos ámbitos donde la estadística ha demostrado que la violencia entre niños y adolescentes alcanza unas cotas más altas. Por ello, dedica el primer ámbito al que se refiere este nivel de prevención y detección es en el ámbito familiar. En el ámbito familiar, las actuaciones preventivas van dirigidas especialmente a los progenitores y a las personas que conviven habitualmente con el menor y que están bajo su custodia. Y entonces, este nivel de prevención lo que intenta es enseñar o establecer una formación adecuada para estos sujetos, para los titulares de la patria potestad y para las personas que conviven habitualmente con los niños, niñas y adolescentes, de manera que esos niños crezcan en un entorno seguro donde puedan desarrollar plenamente todas sus capacidades.
Estas actuaciones incluyen, entre otras circunstancias, pues, por ejemplo, incluye una atención especial a la madre durante el periodo de gestación, en el caso de que se detecten durante ese periodo riesgos que puedan afectar o que puedan ser constitutivos de violencia. También implica el desarrollo de programas de formación para adultos y para niños y adolescentes, de manera que sean instruidos en el uso de habilidades que les permita resolver por ellos mismos conflictos intrafamiliares. También contempla el anteproyecto programas dirigidos a suprimir el castigo como modo educativo, como modo educativo, ya sea un castigo físico o un castigo mental, en el sentido de que sea una presión psicológica sobre el niño. Y también también establece el anteproyecto la creación de unos servicios de información y de apoyo profesional a los niños, niñas y adolescentes, de manera que estos niños sean capaces de prevenir y de detectar cuáles son la violencia a la que pueden estar los riesgos de violencia a la que pueden estar sometidos, principalmente cuando esta violencia va dirigida o tiene como consecuencia un abuso sexual o tiene su origen en la condición sexual de la persona. Y de manera que esa víctima, que ese niño, niña, adolescente sea una víctima, ya sea una víctima de discriminación, ya sea de forma directa o indirecta. El anteproyecto también da especial importancia en el ámbito familiar a las situaciones que se pueden producir durante la crisis matrimonial o durante la crisis de pareja, ya que la actuación de los progenitores, a veces sin quererlo, pueden incurrir en alguna de las actuaciones que define el anteproyecto de ley como violencia. Entonces, para ello, el anteproyecto solicita a las administraciones públicas, otra vez en el ámbito de sus respectivas competencias, que establezcan unas medidas preventivas para que en el caso de que se produzca en la crisis de pareja esa circunstancia, pueda seguir ejerciéndose la parentalidad de manera positiva sin necesidad de menoscabar el interés del menor. Y entonces las medidas preventivas que propone pues son, por ejemplo, la mediación familiar o los puntos de encuentro. Ya en el segundo ámbito, en el ámbito educativo, es el ámbito a la que el anteproyecto de ley dedica más tiempo o se centra más. ¿Y por qué se centra más? Pues porque es lógico, porque los niños, niñas y adolescentes durante este periodo de su vida donde pasan mayor tiempo es en el centro educativo, en el centro de enseñanza, en el colegio al que asisten. Entonces, la prevención en este ámbito tiene que estar enfocada desde el principio que rige el sistema educativo español, que es el fomento de una educación inclusiva y de calidad que permita el libre desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en una escuela segura y libre de violencia. La labor preventiva en este ámbito va dirigida principalmente a los niños, niñas y adolescentes que tienen que recibir o tienen el derecho a recibir una educación transversal. Y esa educación transversal tiene que incluir el respeto a las demás, la igualdad de género, la diversidad familiar y una educación afectivo-sexual orientada a su nivel madurativo. Si se consigue esa educación, si se consigue esa educación transversal a la que me estoy refiriendo, los niños, niñas y adolescentes serán capaces de prevenir y de detectar cualquier indicio de violencia que pueda recaer no solamente en él como víctima, sino en otros niños con los que conviven habitualmente. Entonces, nos dice el anteproyecto que detectarse estos indicios de violencia en los profesores, en la comunidad educativa en general, bien sea los profesores propiamente dicho, los tutores o el personal de administración y servicio, los padres o los propios niños, como hemos dicho, bien porque sean víctimas o bien porque detecten en otros niños, niñas y adolescentes que sean víctimas de abuso sexual, de abuso escolar, de ciberacoso, de acoso sexual o de violencia de género. Entonces el anteproyecto dice o establece que debe iniciarse un protocolo de actuación, para que finalice esa situación de acoso que está viviendo, esa situación de violencia que está viviendo el niño. Este anteproyecto especifica que en el caso de que estos protocolos de actuación tienen que establecer unas medidas específicas cuando la violencia viene provocada por la orientación sexual o por la identidad de género del menor, o también cuando han tenido lugar esos indicios de violencia
que se puede o no convertir en violencia, pero que hay que estudiarlo a través del protocolo, si se convierte finalmente en violencia o no, también se tiene que adoptar una medida específica, como digo, cuando han sido provocados o han sido llevados a cabo a través del uso de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación. En el ámbito educativo se le da un papel preponderante al titular, al director o al titular del centro educativo, bien sea público o privado, que tiene la obligación de comunicar a todo el centro, a toda la comunidad educativa la existencia de estos protocolos de actuación, y además se crea la figura, que crea el anteproyecto la figura del coordinador de bienestar y protección del alumno, que debe actuar con la máxima confidencialidad y a quien se le atribuye una serie de funciones. Entre ellas, son muchas, pero como no me va a dar tiempo a explicarlas todas, sí quiero destacar que una de las labores que debe llevar a cabo este coordinador de bienestar y protección de los alumnos es la de establecer o la de promover unos planes de formación en niños, en los propios niños, en el alumnado, en la comunidad educativa, así como incluso en los responsables de las actividades extraescolares, para que en el caso de que se produzca algún indicio de esto que hemos dicho que puede dar lugar a la violencia, puedan iniciarse esos protocolos de actuación. Igualmente, también es necesario que esta figura lleve a cabo un plan de convivencia en el centro, que entre otras cuestiones tiene que llevar a cabo, tiene que desarrollar unos códigos de conducta que tienen que ser consensuados entre los profesores, los tutores, el equipo docente y el alumnado, para que sepan reaccionar ante situaciones de acoso escolar que se han producido bien en el propio centro o bien se han producido en el centro y han continuado una vez que el niño ha salido del colegio. Especialmente cuando esa tipología de violencia se ha producido a través del uso de dispositivos móviles. Por lo tanto, el anteproyecto quiere recalcar la regulación de los dispositivos móviles con fines no pedagógicos. Insiste mucho en ello porque cree que, como todos sabemos, que hoy en día el acoso a los niños, niñas y adolescentes, cuando se produce en el centro educativo, en muchos casos continúa después del centro educativo a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. En el ámbito sanitario, pues las administraciones sanitarias, a través del personal que en ella trabaja, pues tiene la obligación de identificar los factores de riesgo. Una vez que ha identificado esos factores de riesgo y que considera que son y que pueden calificarse como violencia de la definida en el anteproyecto, el anteproyecto de ley obliga a darle una solución a lo mismo a través de la rehabilitación del menor. Y mucho más cuando el menor pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable. En este ámbito llama la atención principalmente la creación de una comisión frente a la violencia de los niños, niñas y adolescentes, que estará integrada por un miembro de cada una de nuestras comunidades autónomas, que tiene que elaborar un protocolo de actuación, un protocolo común de actuación sanitaria, que entre otros el fin que tiene o para que está destinado a llevar a efecto, a llevar a cabo todas las medidas que contempla este anteproyecto. En el ámbito de los servicios sociales, pues se reitera el ejercicio de la función preventiva que tienen que cumplir todas las personas o todos aquellos sujetos, todas aquellas personas que prestan su servicio o que trabajan mejor para los servicios sociales de atención primaria. En este sentido, destaca el anteproyecto de ley la necesidad de diseñar un plan de intervención individualizada en el caso de que se detecte violencia en niños, niñas y adolescentes. Y este plan de intervención individualizada será interdisciplinario. ¿Por qué? Porque una vez que se ha detectado que existe esa violencia en el niño, niña y adolescente, no solamente se podrá llevar a cabo la rehabilitación con la intervención de los servicios sociales, sino que será también necesaria la intervención del sistema educativo, del sistema sanitario, incluso de la propia familia. No obstante, el propio anteproyecto es consciente de que antes de recurrir al plan de intervención individualizada, lo más aconsejable, lo más idóneo es que
se otorga a la familia unos sistemas de apoyo, de manera que no sea necesario recurrir a ese, o no sea necesario llegar a ese plan final de intervención individualizada. En el ámbito de las nuevas tecnologías, pues todos sabemos que nuestros niños, niñas y adolescentes usan y abusan, como he dicho antes, de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para pues, estar en contacto entre ellos, es un modo de socialización. Entonces, el anteproyecto, que es consciente de ello, otorga a los niños, niñas y adolescentes en este ámbito una serie de derechos. Pero esa serie de derechos que se le otorgan tienen que ir acompañados de una formación para poder saber ejercitar correctamente esos derechos. Y al exigirle unos derechos también les va a exigir, o al reconocerle unos derechos, también se les va a exigir de forma cooperativa el cumplimiento de una serie de obligaciones. Entonces, entre los derechos que reconoce el anteproyecto, pues reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes al uso de Internet, a cualquiera otra tecnología de la información y de la comunicación, a una educación y concienciación en el uso seguro y responsable de las mismas y a una formación en competencias digitales. Pero, como ya he dicho, estos derechos se podrán llevar a cabo o podrán ejercitarlos adecuadamente los niños, niñas y adolescentes desde el instante en que tengan una formación adecuada. Por eso, el anteproyecto contempla unas normas y unas de seguridad digital, unas normas y buenas prácticas de seguridad digital que permitan a los niños, niñas y adolescentes a utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para su desarrollo personal, social y para su futuro profesional. Pero como, igual que les he dicho, se les reconocen estos derechos, también se les reconocen o también se les exige, o le exige el anteproyecto a los niños, niñas y adolescentes en este ámbito de las nuevas tecnologías una serie de obligaciones. Entre esas obligaciones, entre esos deberes que se les exige el deber a ejercer una ciudadanía digital responsable, pero principalmente un respeto a los derechos y libertades fundamentales y a la reputación de los demás. En el ámbito del deporte, y ya por último, me queda por explicarles qué ocurre o qué establece, cuáles son estos niveles de protección y de detección que establece el anteproyecto de ley en el ámbito del ocio y del deporte. En este ámbito establece el anteproyecto de ley la necesidad de establecer unos protocolos de actuación cuando esos indicios de violencia se ven en el ámbito del deporte y del ocio. Junto a ello, es necesario, también establece el anteproyecto de ley, la necesidad de que las entidades que se dediquen profesionalmente al ocio y al deporte de los niños, niñas y adolescentes reciban una formación adecuada sobre cómo prevenir y detectar esos indicios de violencia a los que me he referido anteriormente. A mí, sobre todo, me llama la atención el hecho de que esas medidas preventivas y de detección van referidas especialmente a las personas que se dedican profesionalmente a actuar o interactuar con los niños en el ámbito del deporte y del ocio. Sin embargo, yo por experiencia propia les puedo decir, porque lo he visto, yo tengo dos hijas, las dos juegan al baloncesto, y estas medidas preventivas que establece el anteproyecto deberían centrarse no solamente en las entidades que se dedican a la promoción del ocio y del deporte entre los niños, sino también a los propios padres. Muchas veces, cuando acudimos a partidos que juegan mis hijas contra otro equipo, y mira que son a nivel de colegio, que no es ni mucho menos un nivel de una competición importante, lo que se crea entre los propios padres del equipo rival, y a veces incluso me puedo meter en ese equipo rival yo, porque puedo ser una de esas madres, es un ambiente tan insano que puede crear o puede llevar a crear esos indicios de violencia, incluso a los que me estoy refiriendo cuando se hacen o cuando se llevan a cabo de forma repetitiva. En conclusión ya, ¿qué me ha parecido tras el estudio del anteproyecto de ley? ¿Qué me ha parecido? Pues evidentemente es muy positivo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que es un anteproyecto de ley que tiene que convertirse en proyecto de ley y luego en ley positiva y luego aplicarse. Y además, o sea que todavía le queda un largo tiempo para que esto se lleve a cabo. Y además, que sí, esto me imagino que no quedará como está, pero si ustedes leen detenidamente el anteproyecto verán que en muchas ocasiones todos los protocolos y todas las acciones que establece el anteproyecto se deja a lo que las administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias estimen pertinente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hablo de administraciones públicas hablo tanto a nivel
estatal, autonómico como local. Por lo tanto, será necesario aunar, que es también la intención del anteproyecto, todas las acciones que se adopten en el mismo sentido, pero que efectivamente se lleven a cabo y que efectivamente se aúnen y no sean dispersas como posiblemente está ocurriendo ahora. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora de la Fuente, porque, como dicen en los ámbitos, sobre todo deportivos, ha clavado el tiempo, ¿no? Más que los académicos y los deportivos. Y también comunicarles que tendremos a la disposición de todos nosotros las presentaciones que vayamos utilizando, ¿de acuerdo? Para poderlas trabajar con más profundidad. Muy bien.